Cuba es un país pobre. El paraíso caribeño que tienes en tu cabeza no existe para quienes vivimos aquí. El cubano lidia a diario con escasez de básicos como comida, medicinas, combustible. También con cortes de electricidad, así como inflación y una migración masiva. Aún con todo, Cuba es un país maravilloso con gente encantadora, paisajes increíbles y playas hermosas. Lo más importante de las recomendaciones para viajar a Cuba es que disfrutes al máximo siendo consciente de la realidad. Cuando planeas viajar a un nuevo país, siempre viene bien hacer una previa investigación. Algunos de ustedes, mis suscriptores, me han escrito porque tienen muchísimas dudas con respecto a Cuba. Y pues en este video les voy a contar algunos tips que deben tener en cuenta antes de viajar a la isla. Quiero que conste que no estoy promocionando que viajes a Cuba. Primero que todo, deberías saber que viajar a Cuba es como bajar de una máquina del tiempo en la que aterrizaste en los años 50. Podrás encontrar desde autos de más de 70 años circulando como si fueran nuevos y a su vez los edificios centenarios a punto de derrumbarse. Cuba es considerado para muchos viajeros como un destino exótico, aunque para los que vivimos acá, créeme que no lo es. Sea cual sea la fecha que elijas para viajar a Cuba, pues debes sacar tus boletos de avión con anticipación para que te sean un poco más económicos. Si no sabes cuándo viajar, pues la temporada alta es a partir de noviembre hasta abril. En estos meses la temperatura es mucho más agradable y hay poca humedad y menos lluvia. En cambio, en los meses de mayo a octubre, que es temporada baja del turismo, pues hay mucha más lluvia, hay mucho calor e incluso hay temporada ciclónica. Pero eso sí, te va a salir mucho más barato el alojamiento y el boleto de avión. Si estás planeando viajar a Cuba como turista, debes tener en cuenta que necesitas un visado o una tarjeta de turista. Este requerimiento es necesario sí o sí. Y puedes adquirir esta tarjeta de turista en el consulado de Cuba en tu país, en alguna agencia o de manera online. Esta tarjeta es válida para una sola entrada al país por un periodo de 30 días. Como requisito principal, debes tener el pasaporte actualizado y si piensas viajar con niños, pues ellos también necesitan este visado. Para entrar a Cuba es obligatorio un seguro médico. Te recomiendo que en tu equipaje incluyas medicamentos que no vas a encontrar acá. Y pues debes incluir medicinas para el dolor, cremas, incluso repelente para mosquitos. Si tienes alguna enfermedad crónica, no olvides tus medicamentos. También un consejo es que no bebas agua de grifo, bebe agua embotellada. Si te parece interesante o informativo este video, por favor, regálame un like y suscríbete al canal si no lo has hecho. Así me ayudarás mucho y pues este video y el canal llegarán a muchísimas más personas.
Te recomiendo que te alojes en una casa de renta o en un hostal. Puedes hacer una búsqueda en internet para encontrar alojamiento a la ciudad en la que vas. En Airbnb encontrarás los precios más económicos. También puedes usar Homestay. Expedia y Booking casi siempre tienen problemas para que los dueños del hostal reciban sus pagos. Una de las opciones más populares para moverte dentro de Cuba es la renta de autos. Debes previamente alquilarlo vía online. Esto te da la libertad para moverte dentro de la isla sin horarios. El inconveniente es la escasez de combustible y el mal estado de las carreteras. El transporte público no es una opción. Otra opción son los taxis y los transportes privados, que al final viene saliendo el precio como la renta de un auto, aunque te despreocupas de llevar el volante. Créeme que los taxistas son muy, pero muy agradables y conocen todo el lugar. Mi recomendación es que compres una SIM card para turistas vía online antes de llegar a Cuba a través del sitio oficial de Cubacel. Te adelanto que el internet en Cuba es bastante malo y lento. Esta SIM card la puedes recoger en los mostradores de Cubacel Tour en el aeropuerto José Martí. Si quieres saber un poco más del tema, pues en este canal hay un video sobre el internet en Cuba y te lo estaré dejando en la descripción. Actualmente en Cuba solo existe una moneda oficial, el peso cubano, que lo utilizarás para pagar en algunos restaurantes y para comprar algunos artículos. Actualmente el cambio oficial es de 110 pesos cubanos en los bancos y casas de cambio. En cambio, en el mercado informal es de 320 pesos por $1. El mercado informal es muy inestable, por lo que te recomiendo que visites esta página que actualiza este mercado a diario. No es recomendable cambiar con personas desconocidas y vete cambiando el dólar o el euro poco a poco. Y como recomendaciones extras, en Cuba predominan los enchufes con estándar americanos de 110 a 120 voltios y las clavijas son en forma de paletas. Utiliza maps.me. Funciona mejor en Cuba que Google Maps. Y como última recomendación, trae ropa fresca y holgada. Cuba es un eterno verano. Y hasta aquí el video por el día de hoy. Espero de todo corazón que les sea útil e informativo. Nos vemos en la próxima. Chao, los quiero. Bye.